Buenas tardes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar o vamos a hablar un poco sobre el tema, un tema muy importante en el cultivo del maíz dulce. Este webinar de hoy es continuación de los que hemos hecho anteriormente en los en módulos anteriores, donde hemos hablado de diferentes eh, condiciones para la producción ideal del cultivo de maíz dulce. El módulo de hoy es sumamente importante, lo vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. Mi nombre es Francisco García, ingeniero agrónomo, director de desarrollo, investigación y desarrollo para cultivos de clima cálido de la empresa Semillas Arroyave. Entonces, en la siguiente diapositiva hacemos una revisión de lo que ya hemos hablado días atrás y a lo que corresponde hablar el día de hoy. Digamos, en el caso del cultivo del maíz dulce, este es el cuarto módulo que es referente específicamente a plagas y enfermedades, ¿sí? Para hablar de plagas y enfermedades, sea en maíz dulce o sea en cualquier cultivo, siempre es muy importante revisar algunos conceptos para poder monitorear esas plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces, las primeras láminas, como la que sigue a continuación, vamos a hablar un poco sobre conceptos de lo que es el triángulo de la enfermedad. Muchas de nosotros seguramente conocemos y aquellos que no los conocen, vamos a hacerle un breve repaso de lo que se refiere al triángulo de la enfermedad. No es más que para que esté presente una enfermedad o esté atacando un cultivo, tienen que estar en el momento interactuando tres condiciones que favorecen ese desarrollo de la enfermedad. Miremos cada una de ellas y también en función de lo que vamos viendo, vamos pensando qué podemos hacer nosotros para modificar uno de estos vértices o ángulos de este triángulo de manera de que podamos de alguna forma controlar más fácil una enfermedad, una plaga que pueda estar atacando nuestro cultivo. Los tres vértices son una plántula o un huésped, que puede ser una plántula vulnerable, un agente causal que tenga la capacidad de infectar y las condiciones favorables, condiciones ambientales favorables. Esos tres aspectos tienen que conjugar para que se pueda dar la enfermedad. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de una plántula o el hospedero, entonces siempre pensemos qué podemos hacer nosotros para que esa vértice del triángulo de la enfermedad no esté presente y por lo tanto no se vaya a dar la enfermedad. En el caso de ese huésped, ese hospedero, nosotros podemos manejar plántulas tolerantes, plántulas bien nutridas, ¿verdad? De manera que no sea un hospedero fácil para la plaga y enfermedad. El agente causal, que puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser hongos, nemátodos, insectos, cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Cómo podemos afectarlo? Lo podemos afectar, por ejemplo, disminuyendo sus poblaciones. Muchas veces utilizamos controles químicos para hacer la disminución de las poblaciones de ellos. Y condiciones favorables que desde el punto de vista cultural son las cosas que nosotros debemos hacer y que tenemos que tomar decisiones favorables para que estas condiciones sean favorables al cultivo, pero no a la plaga. Por ejemplo, condiciones favorables para una plaga o una enfermedad, más la calidad del suelo, en función de, por ejemplo, malos drenajes, humedad excesiva, encharcamiento. Esas son condiciones que van a beneficiar el desarrollo del patógeno. Por lo tanto, si nosotros podemos de alguna manera modificar esas enfermedades, eh, estamos estamos ganándole terreno al control de la enfermedad. De manera que lo último que uno debería pensar para el control de una enfermedad o para que este triángulo de enfermedad se dé, siempre debe que ser, lo último en pensar es el control químico. O sea, yo puedo hacer cosas antes para que ese control químico que posiblemente tengo que hacerlo después sea mucho más, sea mucho más eficaz en su control. Entonces, siempre tengamos presente en eso. Tres factores, huésped, condiciones favorables, agente causal, cuál de ellos yo puedo mover, cuál de ellos yo puedo modificar para estar ganándole la batalla a cualquier enfermedad que pueda estar presente, sea enfermedad, sea plaga. Este es uno de los factores que hay que conocer. También tenemos que conocer algunos conceptos, como lo vamos a ver en la siguiente lámina,
sobre cómo yo sé si me está afectando o no me está afectando, cómo yo puedo cuantificar la presencia del patógeno en un cultivo. En la siguiente vamos a observar dos conceptos muy importantes, lo que es incidencia y severidad. Cuando hablamos de la incidencia, incidencia de plaga, incidencia de enfermedades, hablamos de, nos muestra una proporción o qué porcentaje de nuestro cultivo está afectado. Nos muestra la proporción de plantas afectadas en una determinada área de cultivo, mientras que la severidad nos indica es el grado del daño. La primera solamente me dice, bueno, yo tengo 20 plantas de 100. En la segunda, que es la severidad, me dice cómo están afectadas esas 20 plantas. Es el grado de daño que puede estar presente en ese, que pueda estar presente allí o que haya hecho daño en la enfermedad. La siguiente, ¿cómo las cuantificamos? ¿Cómo las calculamos? Bueno, en el caso de la primera es la más fácil. Contamos el número total de plantas en un área específica y luego determinamos cuántas de ellas están afectadas por la enfermedad. Eso lo dividimos entre el número de plantas y multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. O sea, si yo cuento 20 plantas y 5 conseguí afectadas, luego divido 5 entre 20 y multiplico por 100 y me va a dar entonces el porcentaje, que en este caso sería 40%. La siguiente, el 25%, perdón. La siguiente. Ahora, ¿cómo calculamos severidad? En el caso de severidad, sí hay que tener o adiestrar un poco más la vista, hay que conocer sobre la enfermedad y simplemente se requiere primero la identificación de los síntomas. Los síntomas no es más que el daño que tú puedes observar en el vegetal a causa de esa enfermedad y luego se hace una evaluación cuidadosa de qué porcentaje de tejido está afectado. Por ejemplo, cuando hablamos de quemazones, podemos decir, no, la lámina foliar está afectada un 19% o la planta puede estar afectada en un 5%. Generalmente se utiliza es un órgano para hacer la evaluación, el órgano que más daño puede estar causando, o sea, el órgano de la planta, sea el fruto, sea las hojas, cualquiera de esos órganos para poder delimitar y cuantificar eso. Conociendo esos conceptos, ya ahora yo, en la otra parte que debo conocer es quiénes son mis enemigos, ¿sí? Quiénes son mis enemigos y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina donde vamos a repasar un poco de las principales enfermedades que afectan al maíz. En esas comenzamos viendo lo que se llama como mancha de asfalto. Vale decir que aquí en la exposición vamos además de caracterizar las principales plagas, también vamos a ver un poco cuál es el tema del manejo que se puede hacer y vamos a ver cosas muy comunes. Eso nos hace el trabajo un poco más fácil, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar viendo esas cosas. Mancha de asfalto, Phylloxera maidis o Monofraela maidis también la llaman mancha de alquitrán. Esto es muy importante porque ella puede sobrevivir en los restos de cosecha, puede ser muy agresiva, inclusive cuando hay condiciones ambientales favorables, invadiendo en menos de 8 días un cultivo, pudiéndolo acabar ese cultivo. Puede afectar la calidad del grano y el rendimiento si no es bien manejada esa mancha de asfalto. En la siguiente veamos un poco sobre cuáles serían otros síntomas, cómo los podemos nosotros identificar cuando el grado de severidad es mayor. Pequeños puntos negros sobresalen en la lámina foliar y esos pequeños puntos negros es una clave para la identificación de la enfermedad en las láminas. Y el capacho, que no es más que la envoltura de la mazorca, alrededor del punto negro se desarrolla un halo de color pardo o pajizo que al unirse con la maucha causa el secamiento de las hojas hasta la muerte de la planta. Y allí en la fotografía podemos observar ya un alto grado de severidad porque estamos viendo los síntomas en las hojas. Importante, ¿cómo podemos manejar esta enfermedad? Podemos hacer un control cultural. El control cultural siempre buscamos mejorar o atacar aquel factor del triángulo de la enfermedad que me dice que las condiciones favorables del patógeno. En este caso, la incorporación de residuos de cosecha. Es muy importante tanto para esta y las enfermedades que vamos a ver a continuación. En el caso del manejo de residuos de cosecha, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando en prácticas culturales, en los lotes de maíz, utilizamos esa soca del maíz, por ejemplo, como cobertura vegetal. Esa decisión que algunas veces nosotros decimos es lo mejor para el tema de conservar la humedad del suelo, no siempre es lo mejor para el tema de manejo
de enfermedades, como el caso de la mancha de asfalto. Entonces, allí tenemos que siempre estar pendiente de si nuestro cultivo que ya cosechamos, que vamos a utilizar la soca, ¿qué decidimos hacer con la soca? Dejarla en el lote, sacarla fuera y utilizarla como forraje para los animales, o incorporarla. En todo caso, va a depender un poco de cuál fue el historial del ciclo anterior para saber cómo mejor tratar eso. En el caso entonces de la mancha de asfalto, si vamos a dejar residuos de cosecha, debemos hacer una incorporación enterrando bien ese residuo de cosecha y dejando que se degrade para ir bajando la presión del inóculo. Otra manera preventiva es el tratamiento de semillas con algunos fungicidas, que en este caso pudiesen ser algunos de contactos, también fungicidas sistémicos como azocistrubina, un tebuconazol. Podemos utilizarlos allí al momento de la siembra para hacer el tratamiento de semillas. El uso de protectantes normalmente se recomienda en las primeras etapas, hasta lo que es la etapa B6, de B3 a B6 en el cultivo, con aplicaciones de protectantes como el Mancozeb o el azufre, que también ha sido muy efectivo para el control o el manejo de esas enfermedades. Y cuando ya tenemos fases más adelantadas del desarrollo de la mancha de asfalto, ya podemos utilizar tratamientos que son curativos. En este caso, podemos utilizar fungicidas sistémicos como el Venomil, como estribulinas, con triazoles, siempre con la precaución de, cuando utilizamos estos fungicidas sistémicos, dejar el plazo establecido por cada uno de las casas que los comercializan para separar una aplicación de otra aplicación. En la siguiente enfermedad que vamos a revisar el día de hoy, que también es una enfermedad fungosa, o sea, causada por un hongo, que la vamos a ver en la próxima lámina. Esa enfermedad, en la siguiente, por favor, es la quemazón foliar, causada por el Mythosporium carbonum. Ella, fíjense que sobrevive en los restos de cosecha. En lotes de siembras continuas de maíz, la presencia de alta humedad puede atacar las fases tempranas del crecimiento. Entonces allí tenemos una condición que para el cultivo del maíz es muy común, que son siembras continuas. ¿Por qué? Porque cuando sembramos maíz sabemos que necesitamos tener cosechas programadas y escalonadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, en el caso de esta enfermedad, que es quemazón foliar, si hemos tenido un ataque importante de ella en el ciclo anterior, lo mejor o lo más recomendable es sacar los restos de cosecha fuera del lote. Entonces, en este caso, ya la decisión de utilizarlos para cobertura del suelo y retención de humedad ya no sería factible, porque lo que haríamos es incentivar el incremento del inóculo a nivel del suelo. ¿Cómo lo controlamos o cómo podemos manejarla? También la vamos a ver en la siguiente lámina. Que es con un control cultural, que si vamos a dejar nosotros entonces ese residuo, no podemos dejarlo de manera superficial, sino hacerle una incorporación profunda, tratamiento de semillas con metalaxil, azocistrubina, uso de protectantes también siempre en las primeras etapas de desarrollo, desde B3 hasta B5, y preventivo curativo con las aplicaciones de fungicidas sistémicos. ¿Cómo identificamos también esa enfermedad? Bueno, pequeñas lesiones generalmente acuosas que al unirse forman áreas grandes quemadas. Es frecuente en siembras que ya, como los dije anteriormente, siembras continuas, siembras escalonadas. La siguiente, por favor. La mancha por diplodia es otra enfermedad importante que es precisamente de mucha importancia a nivel del cultivo del maíz dulce. Es muy distribuida en zonas maiceras. ¿Qué me puede afectar? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen? Exceso de nitrógeno o déficit de potasio. Fíjense entonces allí, como con prácticas culturales, yo puedo también resguardarme un poco de esta enfermedad, colocando las cantidades suficientes de potasio en el tema de nutrición y evitando los excesos de nitrógeno, especialmente en las épocas de lluvia.
favorecen el desarrollo y pueden llegar a afectar inclusive la mazorca. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces también que las medidas de control son muy parecidas a la de las enfermedades que hemos visto, todas estas enfermedades fungosas. La siguiente, por favor. Y vemos cómo la incorporación de los residuos, el tratamiento de las semillas es clave. Podemos utilizar productos protectantes, por ejemplo el fludioxonil es un fungicida protectante, hacer aplicaciones de protectantes también en las primeras etapas y aplicaciones de fungicidas sistémicos también a partir de la B6. ¿Cómo inicia? Inicia con pequeños puntos amarillos que desarrollan lesiones redondeadas. Al madurar esa lesión, el hongo esporula y en el centro se forman pequeños puntos negros. Las lesiones suelen observarse paralelas a las nervaduras. Entonces siempre vamos a observar esas lesiones como unas líneas que son paralelas a las nervaduras de las hojas, ¿sí? Veamos la siguiente diapositiva. Hablamos entonces de la mancha parda causada por Physoderma maidis, que también se denomina en algunas zonas como manchas café. Son más incidentes en suelos anegadizos de textura fina. Entonces, allí importante para el manejo, control de esta enfermedad es utilizar buenos drenajes. La textura del suelo es muy difícil que nosotros podamos influir sobre ella, pero sí el tema de los drenajes, si tenemos suelos anegadizos, buenos drenajes. Con alta presión de la enfermedad puede verse afectado inclusive el rendimiento. Entonces, en las manchas café, la siguiente por favor, podemos ver cómo se inicia con pequeños puntos también amarillos que se desarrollan en lesiones redondeadas. Al madurar la lesión, el hongo esporula y en el centro se forman pequeños puntos negros y las lesiones suelen observarse paralelas también entonces a las nervaduras de las hojas. Allí vemos que para el manejo de la enfermedad, pues también utilizamos prácticamente las mismas estrategias en las que las enfermedades anteriores, ¿sí? Incorporación de los restos de cosecha, tratamiento de la semilla, eso es una práctica que tiene una muy buena respuesta para el manejo de las enfermedades, que muy pocas personas inclusive la hacen, pero que sí generalmente da muy buenos resultados para los primeros controles o el primer manejo de la enfermedad. Y a partir de la etapa B6, B5, B6, utilizar fungicidas sistémicos, triazoles, azocistrubinas, tebuconazoles principalmente. Es muy importante cuando hablamos del manejo de los fungicidas, no solamente el ingrediente activo como tal, que sí bien es cierto, tiene un efecto, pero ese ingrediente activo tenemos que dar la garantía para que, él pueda funcionar o pueda ser eficaz, o sea, controlar lo que es el pH del agua en las soluciones que estamos aplicando, utilizar hipotensores en el agua, por ejemplo, para que la adherencia sea mayor. Entonces, eso allí es bien importante para el tema del manejo de estas enfermedades, principalmente las enfermedades fungosas. En la siguiente, vamos a ver lo que es la mancha gris. Cercospora maidis, también muy fácil de identificar. Fíjense cómo son unas manchas que están delimitadas por las nervaduras. Es muy agresiva, sobreviven los residuos de cosecha. Con frecuencia el patógeno produce una toxina. Esa toxina es la que causa el secado de la lámina foliar y un amarillamiento inicial antes de darse el secado. Vemos entonces en la siguiente diapositiva que las medidas de control están muy alineadas a las que hemos visto anteriormente, como lo son la incorporación de restos de cosecha, pero incorporación y garantía de que se degraden o que se descompongan esos residuos de cosecha. Si es una incorporación rápida, donde esos residuos van a quedar semienterrados o superficiales, lo mejor es entonces sacarlos del lote. Tratamiento en las semillas con fludioxonil, también el metalaxilo acecistrubina se pueden utilizar en el tratamiento de semilla y en las aplicaciones curativas a partir del estado B6 para el control de la mancha gris.
Esas lesiones iniciales están restringidas por las nervaduras que le había señalado anteriormente, las nervaduras secundarias, y presentan forma rectangular. Al unirse las lesiones, toda la lámina foliar se seca prematuramente, y al afectar lo que es la lámina foliar, afectamos entonces la tasa fotosintética de las plantas de maíz, y por lo tanto tiene un impacto negativo sobre el rendimiento del cultivo. La siguiente, por favor. La roya común, Fuchsina, es del mismo género de la roya del café, es muy importante en el cultivo. Acá también cobra mayor importancia en las temporadas cálidas y secas. Al frotar la hoja sobre una superficie, ¿cómo la identificamos? Porque ella queda impregnada un polvillo de color amarillo, esa Fuchsina, que básicamente es Fuchsina sorgo. Y en la lámina siguiente podemos ver cómo que comienza con la presencia de puntos de apariencia aceitosa, luego se desarrollan lesiones circulares o elongadas de color amarillo rojizo, puede afectar hojas, tallos, mazorca. Entonces ella en cualquier parte o cualquier órgano de la planta de maíz se puede estar desarrollando. Roya común, Fuchsina sorgi. Los métodos o los manejos de la enfermedad, generalmente ya no se habla de control, sino de manejo de la enfermedad. Tenemos que realizar incorporación de residuos de cosecha. Es muy importante también en esa incorporación de residuos de cosecha, nosotros pudiéramos hacer una inoculación con organismos benéficos como los trichodermas, ¿verdad? De manera que ellos vayan inoculando esos tejidos vegetales y vayan desplazando los patógenos desde los nichos donde se encuentran. El tratamiento de semilla con fungicidas protectantes como el fludoxonil o con herbicidas sistémicos como el metalaxil o acecistrubina también causan muy buena respuesta. De manera de fungicidas protectantes en las primeras etapas de desarrollo, y los fungicidas curativos normalmente ya a partir de la etapa de B6 del maíz podemos entonces comenzar a utilizarlos, como los triazoles, Venomil, los carbendazim, la estrovirulina, por ejemplo. En la siguiente lámina observamos entonces el bandeado de la hoja, que es causado por rizoctonia. En el caso de rizoctonia, mejor dicho, en el caso de todas las enfermedades anteriores, nosotros generalmente vemos son los síntomas de la enfermedad. En el caso del bandeado de la hoja, nosotros podemos ver los síntomas que se ven como esas manchas a nivel de los tallos y principalmente de la vaina de las hojas. Recuerden que el maíz tiene una hoja envainadora. Allí es donde principalmente se presentan, y sobre el capacho de las mazorcas. Muy importante en ambientes con alta humedad relativa, por lo tanto, generalmente en las épocas de lluvias, donde son más virulentas o más agresivas. En suelos mal drenados, suelos pesados, también favorecen el desarrollo de la enfermedad. Causan pudrición de la vaina de las hojas, a veces pudrición del tallo, con lesiones acuosas desde el borde de las hojas con varias tonalidades. Por eso se ven esas manchas con diferentes tonalidades, desde pardo claro hasta pardo oscuro. Se pueden desarrollar esclerosios. Cuando ya nosotros vemos esclerosios a nivel de los tejidos de las plantas, estamos viendo el signo de la enfermedad, o sea, presencia de sus estructuras ya sobre los órganos de las plantas, que a diferencia de las anteriores era muy difícil observar los signos, solamente observábamos los síntomas. Bajo algunas condiciones climáticas, entonces nosotros podemos observar los esclerosios, que no son más que unas esferas diminutas de color verde, de color pardo oscuro, ¿verdad? Que son generalmente de consistencia dura y que son estructuras de resistencia, donde el patógeno puede permanecer durante largo tiempo para defenderse de condiciones adversas. La incorporación de residuos de cosecha, en este caso especialmente para rizoctonia, la aplicación de trichoderma es muy importante porque esta enfermedad, este hongo presenta entonces los esclerosios, que son estructuras de resistencia, y allí el trichoderma puede causar mejor control que cualquier químico. Preventivo, en la utilización, por ejemplo, de fungicidas tanto sistémicos como de contacto para la protección de la semilla, y el uso de químicos protectantes o curativos, dependiendo la etapa del cultivo, también pueden causar
causar un buen efecto para el control del bandeado de la hoja causado por Rhizoctonia. En la siguiente vamos a hablar entonces de una enfermedad que ya no es relacionada directamente con hongos, sino con un complejo de virus, fitoplasma y de espiroplasma, y que es la enfermedad o el complejo que más daño ha causado en el último tiempo a los cultivos de maíz, no solamente en Colombia, sino en gran parte de las zonas tropicales donde se produce, ¿sí? Y este complejo de virus o complejo de achaparramiento afecta tanto al maíz dulce como maíz, también como el maíz de consumo, con maíz de grano, ¿sí? La enfermedad entonces es producida principalmente por tres organismos patógenos, que es un espiroplasma, un fitoplasma y el virus del rayado fino del maíz, que era el que inicialmente pues, se conocía como el causante, ¿no? Puede estar presente de forma individual, solamente uno de ellos, o combinadas, y lo más importante y la forma tal vez de adelanto de controlarlo es que ellos son transmitidos por chicharrita, principalmente la chicharrita del maíz, que es Dalbulus maidis. Sin embargo, también existen otros vectores que están asociados entonces a esta enfermedad, muy agresiva, de mucha importancia económica y que puede causar los siguientes síntomas cuando las vemos ya a nivel del cultivo. En la siguiente lámina vemos entonces los síntomas que ellas pueden estar causando, infecciones tempranas inclusive, no hay formación de mazorca, o sea que el rendimiento se puede ver afectado al 100%, ¿sí? Es muy importante porque de esta, digamos, de esta enfermedad que son virales, cuando vemos los síntomas como son enfermedades que son sistémicas, todas las enfermedades virales y micoplasma y espiroplasma son sistémicas, o sea, ellas están dentro de la planta. Cuando nosotros observamos los síntomas en la planta, ya no hay ninguna medida de control para que la planta, digamos, para eliminarlo, a diferencia de, por ejemplo, de un hongo, que si yo veo algunos síntomas, algunos signos en la planta, puedo hacer un control con un fungicida sistémico y que tenga buena eficacia, ya yo puedo superar esa enfermedad. Mientras que las enfermedades como estas que son sistémicas como tal, una vez que ella está presente, ya la planta tiene que seguir conviviendo con ella hasta el final de su ciclo. ¿Qué causa esta enfermedad? Entonces, en infecciones tempranas, como les decía, no hay formación de mazorca. Cuando las infecciones no son tan tempranas, podemos observar los síntomas como prolificidad, o sea, capacidad de que las plantas puedan producir más de una mazorca. Nosotros vemos entonces plantas de maíz con 3, 4 mazorcas, que generalmente son de menor tamaño, y esa prolificidad muchas veces no está asociada al cultivar como tal, sino que es la expresión de un síntoma de este complejo. Achaparramiento que se da, que como el nombre lo dice, que era lo primero que inicialmente era lo más visual, ¿sí? Se da por el acortamiento de los entrenudos una vez que se infecta la planta. Colores rojizos en las hojas, allí colores rojizos como si muy parecidos a lo que son las deficiencias de fósforo que se producen por taponamiento de los haces vasculares, ¿sí? Formación de multiespigas, así como se pueden formar diferentes mazorcas, o sea, varias mazorcas, también se pueden formar multiespigas. Algunas veces se presentan como síntomas de deficiencia de nutrientes, por lo mismo, por debido al taponamiento principalmente del floema, es que se tapona. Aclaramiento de las nervaduras, vamos a ver más adelante cómo se aclaran. Y si la infección ocurre temprano, las plántulas no se desarrollan y las mazorcas tampoco se desarrollan, por lo tanto no hay formación de grano y afectan completamente lo que es la producción. Muy importante, en la siguiente lámina vamos a ver algunas fotografías también de los síntomas de este complejo de achaparramiento. La siguiente, por favor. Donde vemos también entonces no solo el tema de los síntomas, sino que también esta enfermedad está muy asociada, entonces cómo manejarla, pues realmente manejar la enfermedad como tal no se hace, sino que se maneja son las plagas que lo transmiten. Normalmente son plagas chupadoras,
allí tenemos las principales plagas chupadoras, el Rhopalosiphum maidis, que es un áfido, ¿verdad? Un hemíptera, o también se llama pulgón de maíz. Él segrega sustancias azucaradas, que también puede causar fumagina o estar asociada a la presencia de hormigas. El Peregrinus maidis, que es el saltahoja del maíz, es un hemíptera de la familia del Fácide, y la principal plaga transmisora de este complejo, que es el Dalbulus maidis, hemíptera cicadeli de saltahojas. Entonces, para el manejo de la enfermedad, el manejo del enanismo del maíz, lo que debemos hacer siempre es controlar el patógeno. Como les decía, el síntoma que nosotros vemos en la planta ya es el enanismo como tal y otros síntomas. Si nosotros los vemos temprano en nuestro cultivo, es muy difícil que podamos tener nosotros un rendimiento aceptable. Por lo tanto, debemos garantizar los primeros 25 a 30 días estar libres de la enfermedad. Para poder garantizar eso, nosotros debemos trabajar sobre el organismo vector principalmente. En la siguiente lámina podemos ver entonces cuáles son las recomendaciones para poder manejar esos insectos vectores. Vemos en la siguiente, por favor. Vemos entonces qué es lo que podemos hacer como medidas de control. Uno es rotación de cultivo. Por ejemplo, en el caso del Dalfulus maidi, el Dalfulus maidi es muy específico y solamente cumple su ciclo dentro de la planta de maíz. Entonces, si nosotros logramos rotar cultivos en nuestras parcelas con plantas que no sean maíz, con otro cultivo, podemos de alguna manera bajar la incidencia. Sin embargo, esa práctica tiene que hacer de manera general en zonas de producción. Por eso es que en muchas zonas se han formado lo que son las vedas, ¿verdad? O las fechas de siembra, para garantizar que en un área de producción de maíz grande podamos durar al menos 45 días sin plantas de maíz, de manera que el dálfulo se le dificulte cerrar su ciclo y por lo tanto el inóculo va a disminuir gradualmente. Establecimiento de fechas de siembras cortas, también eso nos ayuda un poco al manejo de las plagas chupadoras. Importante tratamiento de semillas con insecticidas, especialmente neonicotinoides. ¿Qué hacen eso? Ese insecticida con el que se puede estar tratando la semilla y yo realizo y realizamos la siembra, él va a ser liberado cuando la planta está emergiendo, se va a movilizar por el floema y me va a dar unos días de protección contra los insectos, ¿sí? Entonces ya yo estoy protegiendo los primeros días de desarrollo el cultivo de maíz de esas plagas. Lo segundo, la protección de plántula por exclusión de la plaga. ¿Qué significa eso? Que los sitios que destinamos para la producción de plántulas, ¿verdad? Para la siembra y producción de plántulas en las bandejas, tienen que ser sitios bien herméticos desde el punto de vista de las plagas, principalmente los insectos. Entonces, mallas anti-insectos o mallas antiáfidos fuese el mejor de los casos. Tener un control de lo que son las entradas de los invernaderos o las casas de cultivo, también para realizar esa exclusión de las plagas. Entonces allí vamos ganando también tiempo, vamos ganando principalmente días de que tengamos las plantas libres de ese insecto transmisor de la enfermedad. Y por supuesto, el uso de un programa con control de insecticidas químicos, biológicos, desde el trasplante. O sea, yo hago protección de semilla, hago protección de las plántulas por exclusión en los invernaderos, y una vez que se llevan a campo, inclusive la recomendación es realizar a nivel de las bandejas un día antes de llevar las plántulas al campo, sumergir las bandejas en una solución con insecticida, también de los neonicotinoides, para llevar luego protección de esas plantas al campo al menos unos 5 o 6 días, algunas veces un poco más, pero una vez ya en campo también realizar un programa de control con insecticidas tanto químicos y biológicos que se pueden utilizar. Muy importante, como les señalaba anteriormente, que no solo el hecho de utilizar el insecticida, sino garantizar que la mezcla primero esté en la dosificación adecuada, que el agua que estoy utilizando tenga las condiciones adecuadas, tanto de pH y de conductividad, para que el ingrediente activo del insecticida trabaje lo más eficientemente posible, y utilizar, en el mejor de los casos, utilizar hipotensores para garantizar entonces que esa mezcla
de agua o el caldo del agroquímico que estoy utilizando haga su efectividad sobre el control. Muchas veces los agricultores se quejan porque dicen este insecticida ya no funciona, pero simplemente es que no le estamos dando las condiciones, inclusive muchas veces por el tema de desconocimiento, no sabemos cuál es el pH ideal en el que va a trabajar determinado agroquímico, y si no contemplamos esas condiciones, obviamente el insecticida no va a causar el efecto que nosotros esperamos. Además de los controles químicos y biológicos, es muy importante el tema de utilizar trampas amarillas que principalmente nos van a funcionar como monitoreo para saber un poco del tema de la presencia de la plaga, ¿sí? Aunque realizan algo de control, pero su importancia radica en el tema del monitoreo. Medidas de control que tienen que ver, o de manejo más bien, que tienen que ver con el vértice del triángulo de la enfermedad referido a las condiciones ambientales favorables. Entonces ahí le damos un control de maleza. Muchos de estas plagas se hospedan en las malezas. Entonces, si tenemos un cultivo lleno de malezas, va a ser mucho más difícil hacer el control de los insectos plagas. Nutrición balanceada, recuérdense que veíamos tanto para el enanismo, pero también para otras plagas, el tema de un buen balance nutricional a nivel de la planta me da una planta con más vigor, y al tener plantas con más vigor se puede defender naturalmente también de los enemigos que pueden atacarla. Y obviamente el manejo de los residuos de cosecha, principalmente por el manejo del vector. Ese allí es una de las condiciones también de manejo cultural que nosotros tenemos que estar pendientes de realizar. Además de el tema de esas plagas chupadoras, también tenemos plagas, por ejemplo, masticadoras, que vamos a ver en la siguiente lámina, como el Agrotis ixon, que es una Lepidoptera noctuide, ya se llama gusano trozador, lo llaman muchas veces. Principalmente ellos tienen la mayor importancia en esas etapas que van desde el B0, o sea, desde la emergencia de la plántula, hasta el B4, cuando las plántulas son más susceptibles a los daños causados por ellos, trozando las plantas al ras del suelo. Obviamente ya plántula trozada no se regenera y causa una pérdida total. Son cosmopolitas, no atacan solamente, exclusivamente al maíz, sino que atacan muchos cultivos. Ellos empupan en el suelo y siempre hay que estar pendiente el tema del historial de la parcela. Si nosotros tenemos parcelas que anteriormente tuvieron ataques fuertes de este gusano, de este agrotis, entonces hay que estar pendiente de realizar monitoreo y controles de esta plaga. ¿Cómo los controlamos? Lo vemos en la siguiente diapositiva, donde el uso de cebos envenenados principalmente me pueden hacer un control ya más preventivo como tal, ¿no? Ahí vemos en la fotografía cómo es capaz él, cuando ya está en los últimos estadios de larva, cortar inclusive ya tallos un poco gruesos de maíz, más o menos ya cerca de la etapa B4. En esos primeros estadios la larva se alimenta primero de las hojas inferiores y posteriormente desciende al suelo y se alimenta de los tallos y raíces, causando la muerte de las plántulas. Control curativo, aplicación de insecticidas de contacto, inhibidores de quitina también son muy eficaces, principalmente cuando los vemos en los primeros instantes, ¿sí? Pero si ya queremos hacer un control bastante, digamos, de choque o de contacto, podemos hacer la mezcla de ambos, insecticidas de contacto como piretroides con inhibidores de quitina, me causan un buen efecto. La siguiente plaga que vamos a ver también, que está en la siguiente lámina, también ataca a nivel del suelo, como un cortador. En la siguiente, por favor. Que es el Asmopappus lignocellus, una lepidóptera de la familia Pyralidae. También se llama como gusano saltarín, se reconoce a nivel de campo porque el gusano, cuando usted lo toca o lo molesta, él da un salto o hace un movimiento rápido que emana muy parecido a como si saltara. Realmente lo que hace es una extensión muy rápida del cuerpo. También pupa en el suelo. Por supuesto, es mayor su incidencia en los estadios B0 hasta el B4. Son muy cosmopolitas, por lo tanto atacan diferentes cultivos.
no solamente no son específicos del maíz, se ve mucho también a nivel de pastos, entonces en zonas donde donde también tenemos pastos a los lados, hay que estar pendiente porque él puede estar presente con mucha frecuencia. En la siguiente, vemos que las medidas de control son, por ser plagas del suelo, son muy parecidas, ¿sí? Trampas de luz pueden capturar, con las trampas de luz pueden capturar a los adultos o nos pueden servir también como monitoreo, ¿sí? El tratamiento de semillas también puede causar algo de control. Los cebos envenenados, generalmente con productos como alimentos de ganado mezclados con melaza y algún insecticida, pueden hacer un buen control ya que son atrayentes y al mismo tiempo, entonces, son letales para el gusano. Y aplicaciones igual de insecticidas de contacto con inhibidores de quitina. Las posturas las coloca los adultos, fíjense, en grupos de 100 a 200 en la base del tallo. Por eso es que cuando vemos un ataque, por ejemplo, de barrenador, del Hemopalpus, normalmente está asociado a ataques muy agresivos. Si usted llega a un lote donde están ocurriendo eso, usted puede inclusive escuchar, se palpa el sonido de las larvas consumiendo los vegetales. La siguiente, la siguiente también es una plaga que ataca a nivel del suelo, pero mejor dicho, tiene diferentes fases cómo puede causar daño a nivel del maíz. El Podoctra frugiperda, que se conoce como gusano cogollero del orden Lepidoptera de la familia Noctuide, entonces también tiene incidencia desde B0 hasta B4 como cortador, ¿verdad? Pero también desde B4 hasta R4 comiéndose hojas y en las fases tempranas como barrenador, inclusive que él entra en el cogollo y por eso de allí y permanece allí, de allí su nombre de gusano cogollero. Las adultos son fáciles de reconocer, son unas mariposas alargadas de color pardo con manchas, ¿verdad? Que tienen ese hábito nocturno, por lo tanto las trampas de luz son muy eficaces para monitorear esta enfermedad, perdón, esta plaga. Es la plaga principal en el cultivo de maíz, de arroz, algodón, soya, son cosmopolitas, entonces atacando diferentes cultivos. En la siguiente lámina podemos ver que las medidas de control están realizadas como trampas de luz para hacer monitoreo, el manejo de malezas en muy importante porque él también se puede refugiar a nivel de las malezas, los adultos también se refugian a nivel de las malezas y salen luego en las noches para colocar los huevos en las plantas de maíz. Tratamiento de semillas y la aplicación de insecticidas de contacto más inhibidores de quitina. Los huevos el adulto del Lepidoptera ponen los huevos en grupos de 100, están protegidos por una telilla transparente, eh, individualmente son de forma globosa, algo aplanado y en la parte superior más o menos de 0.5 milímetros de diámetro, con la superficie externa estriada radialmente de color rosado pálido, el tema de los huevos. La larva del Lepidoptera se identifica muy fácilmente, a pesar de que ella puede cambiar las tonalidades desde un pardo oscuro hasta colores que tienden a ser crema o hasta un poco verde, pero en lo que sí es común es la presencia de una Y invertida a nivel de la cabeza. Usted observa la larva de frente como tal y usted va a observar la Y invertida que se nota muy fácil allí y ya usted identifica entonces el, esta plaga masticadora. Siempre para el manejo entonces de plagas y enfermedades, una de las cosas que nosotros hemos conversado siempre es tener plantas, semilla de buena calidad, híbridos que se adapten a las condiciones donde se están produciendo. La siguiente, por favor. Y de allí que nosotros, Semillas Arroyave, le ofrecemos una gama de híbridos de maíz dulce adaptados a las diferentes zonas de producción de acá de Colombia. Entonces tenemos el Vale 502, el Super Vale y el maíz Tesoro que pueden utilizar con total seguridad y garantía por la vigorosidad y la adaptabilidad que tienen esos maíces para las zonas de producción, las principales zonas de producción del maíz. Entonces, con esta lámina, pues es un poco sobre ese
digamos, ese pasaje sobre las principales enfermedades y plagas que atacan el cultivo del maíz, si se ven, son estas las principales, pero durante todo el ciclo, las plantas de maíz, principalmente el maíz dulce, tienen mayor afectación de plagas porque simplemente son más atractivas a los patógenos. Así como el grano del maíz es más dulce, también la planta de maíz es como de mayor palatabilidad, acumula mayores carbohidratos y por lo tanto son más atractivas para todas las plagas y enfermedades. Revisamos el WhatsApp, si tenemos alguna pregunta, perdón, el chat, a ver si hay alguna pregunta y vamos a esperar a ver si llega. Ya tenemos por acá una, una pregunta. Alejandro pregunta que qué presentación tienen. Normalmente en el caso de las semillas podemos tener bolsas de 2.000 semillas y bolsas de 4.000 semillas. ¿Qué papel juega en la rotación de cultivo en la prevención de plagas y enfermedades el maíz dulce? Es muy, muy importante que la pudiésemos hacer rotación de cultivos, principalmente si hacemos rotaciones con cultivos diferenciales, porque cuando nosotros podemos hablar, por ejemplo, de rotación y el agricultor dice, bueno, yo sembraba maíz, ahora voy a sembrar sorgo, pues realmente no es una rotación efectiva, a pesar de que son cultivos diferentes, pero estamos hablando entonces de gramíneas que pueden tener las mismas plagas, o sea, las plagas y enfermedades comunes, y vamos entonces, si bien hacer una rotación por la diversidad, pero a nivel de suelo, a nivel de las plagas, vamos a seguir teniendo los hospederos. Entonces, esa rotación es muy importante cuando lo hacemos con cultivos diferentes, por ejemplo, en los casos de maíz con leguminosas, eh, cultivos que no sean coincidentes con las plagas y enfermedades y nos van a ayudar para romper los ciclos, principalmente romper los ciclos de las plagas y enfermedades. También tenemos otra importancia, digamos, porque pueden aportar nutrientes diferentes al suelo. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas, me aportan nitrógeno al suelo, que luego las gramíneas van a utilizar, pero desde el punto de vista del manejo de las plagas y de las enfermedades, es para romper los ciclos de las plagas que pueden estar atacando. Las enfermedades afectan, aquí hacen otra pregunta de la zona central, dice, ¿esas enfermedades afectan solo al maíz? En la mayoría de esas enfermedades se pueden presentar en maíz o en otros cultivos. Muchas inclusive son cosmopolitas. Eh, Específicamente, las que estamos revisando ahorita, la mayoría atacan tanto el cultivo de maíz como otros cultivos de gramíneas, por ejemplo, ¿sí? Que pueden estar presentes. A excepción del complejo del enanismo, que sí es una enfermedad o es una afectación que está relacionada directamente con el cultivo de maíz, sea maíz dulce o sea maíz de grano para ensilar. Otra pregunta, ¿este maíz se puede sembrar en huertas caseras? Sí, claro que sí, se puede sembrar en huertas caseras. Es muy recomendable, primero porque en la huerta casera te quita poco espacio y segundo porque es un producto de alta calidad que, que puedes estar disfrutando a nivel de tu hogar. ¿Sí? Entonces sí se puede sembrar a nivel de huerta casera. Bueno, ya no tengo más preguntas aquí en el chat. Lo que me queda es agradecerle a todos por la asistencia, agradecerles también por estar con nosotros acá en estos webinars, ya en este que es la cuarta etapa, ¿sí? Y seguirlos animando a que nos acompañen en diferentes actividades como esta que estamos haciendo en cultivos, en tomates, pepinos, melones, sandías y que vamos a estar compartiendo la información de cuándo se van a realizar cada uno de ellos. También, pues, si tienen amigos agricultores que quieran ver la presentación, va a quedar grabada y ustedes allí pueden acceder a ellas también. Entonces, muchísimas gracias por todo y estamos para servirles.